buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, regresamos con la profundidad que caracteriza a Mundo Azul, con esa forma que tenemos de viajar al pasado de la mano de la ciencia, de la arqueología y de la historia, pero también de las leyendas, de las antiguas culturas y civilizaciones que han plagado nuestro mundo y que muchas de ellas incluso son a día de hoy desconocidas y solo tenemos pequeños vestigios, pequeños trocitos, por decirlo de alguna manera, de su historia, de su pasado más remoto y de sus tradiciones. Pero hoy en Mundo Azul, amigos míos, lo hemos tocado algunas veces, soy consciente de ello, pero ya, no voy a decir harto porque esto a mí me encanta, pero sí ya un poco dando un pequeño golpe en la mesa y diciendo basta ya porque aquí hay mucho donde rascar, he decidido hacer una recopilación de muchos lugares del mundo donde nos cuentan algo plasmado en las paredes a través de pinturas rupestres, a través de petroglifos, a través de pruebas científicas, que en definitiva es lo que a Mundo Azul más nos gusta, el utilizar esa forma que tiene la ortodoxia de decir no, es que esto si no se puede llevar a un laboratorio, no se puede estudiar, no se puede ver, no se puede constatar de una u otra forma, es que no existe, son alegorías, son impresiones, son entelequias, palabrerías de personas que en su momento vieron o creyeron ver. Muy bien, fantástico, pero ¿y si juntamos una prueba viva en una roca a través de pinturas o a través de petroglifos? Y eso, a su vez, lo juntamos con una antigua civilización y lo juntamos con leyendas mitológicas, espíritus religiosas de un pasado que todavía a día de hoy a mucha parte de la ciencia, a mucha parte de la historia y la arqueología se le sigue resistiendo, o más bien, esa propia disciplina se sigue resistiendo al hecho de que hay un pasado que no quieren aceptar. Hoy, amigos míos, en Mundo Azul, pinturas rupestres y petroglifos de los ovnis y de criaturas no humanas a través del mundo. El fenómeno ovni es uno de los acontecimientos más importantes de toda la humanidad, estando inmerso en cada área de la historia de nuestra especie. En los últimos 100 años, decenas de investigadores, científicos y escritores han dado la voz de alarma frente al hecho de la posibilidad de que los seres humanos no estemos solos en nuestro universo, más aún que estemos siendo visitados por inteligencias no humanas desde la noche de los tiempos. Algunas de las vertientes que entroncan directamente con el fenómeno ovni son los dioses de la gran mayoría de las culturas y civilizaciones del mundo, los seres mitológicos, libros o personajes sagrados, artefactos fuera de su lugar, tiempo o contexto histórico, construcciones antiguas que desafían la cronología contextual de ese tiempo, antiguas leyendas o relatos y apariciones marianas. Y en los aspectos más modernos, seres infiltrados, experimentos secretos de los gobiernos más importantes del mundo, tecnología inversa y encuentros de primero, segundo o tercer grado con naves o seres no humanos. Existen otras muchas más, pero hoy en Mundo Azul hablaremos de las pinturas rupestres y petroglifos que hay de ovnis y seres no humanos por todo el mundo. Pinturas rupestres de la isla de Fangano. Hace muchos milenios, los cazadores-recolectores de Wa dejaron plasmada su huella de lo que vieron, en forma de unos extraños círculos voladores que abundaban en todas sus leyendas. Estas pinturas tienen algo más de 4000 años de antigüedad. ¿Qué tan impresionante resultó para los lugareños estos objetos que procedían de los cielos como para dejarlos plasmados para la posteridad?
Petroglifos y pinturas rupestres del rancho de Conkie. El rancho de Conkie, ubicado cerca de Bernal, Utah, tiene una rica historia. Originalmente establecido a finales del 1800 por familias pioneras, se convirtió en un centro para las actividades agrícolas de la región. En él hay una notable colección de petroglifos antiguos que brindan una ventana única a las vidas y creencias de los pueblos indígenas que alguna vez habitaron la región. El sitio ha sido objeto de fascinación para arqueólogos e historiadores y entusiastas del arte, ya que ofrece información sobre las prácticas culturales y espirituales de las tribus nativas americanas que alguna vez vagaron por el área. Lo que allí acontece en las paredes ha dejado sin palabra a los científicos de todas las disciplinas. Muchas de estas figuras poseen más de 3000 años de antigüedad. Arte rupestre de Valcamonica. Se conoce a las incisiones rupestres del valle italiano de Valcamonica, que se encuentran en la provincia de Brescia. Son un conjunto de más de 140.000 petroglifos, entre 200.000 y 300.000 según nuevos descubrimientos, sobre roca arenisca de grano muy fino, que constituyen la colección más amplia de arte rupestre de toda Europa y del mundo. Representan un testimonio extraordinario de la civilización de los habitantes de Valcamonica desde el Paleolítico Superior, pero también cuentan las leyendas de dioses que les ofrecieron conocimiento. Las imágenes hablan por sí solas. Pinturas rupestres de la región de Bastar, en India. Esta cueva fue descubierta recientemente en India, en donde hallaron pinturas rupestres con más de 10.000 años de antigüedad, entre las que se distinguen varias y extrañas figuras de una procedencia desconocida, como si fueran astronautas, ya que en ellas también hay objetos voladores que descienden a tierra. Pinturas rupestres de las cuevas de Diamantina. La Chapada Diamantina, meseta de Diamantina, es una región de 38.000 kilómetros cuadrados de sierras situadas en el centro del estado brasileño de Bahía, donde nacen casi todos los ríos de la cuenca de Paraguaçu, el río Jacuípe y el río de Contas. En sus 152.000 hectáreas hay centenares de pinturas rupestres con más de 8.000 años de antigüedad, donde los antiguos aborígenes pintaron lo que vieron: criaturas antropomorfas y extraños objetos circulares por encima de animales y hombres. Pinturas rupestres de los valles de cruceños. El arte rupestre de los valles de cruceños se presenta en diversas facetas que reflejan una larga historia de miles de años, desde el arcaico, precerámico. Allí se presentan pinturas y grabados de cuevas, aleros y sobre rocas al aire libre, además en obras monumentales del cerro esculpidos, el fuerte de Saint-Paitá. Este arte rupestre posee más de 8.000 años de antigüedad, donde se describen, compartiendo con leyendas, dibujos increíbles de dioses y espíritus protectores que tenían contacto con antiguos pueblos de la zona. Entre ellos están las caras de los mismos. Pinturas rupestres de la Cueva de las Monas. La Cueva de las Monas se destaca como el sitio arqueológico más importante de Chihuahua, México, debido a sus impresionantes pinturas rupestres con una antigüedad estimada de más de 4.000 años. Lo que destaca de todas sus pinturas, centenares y centenares, son las figuras antropomorfas y dibujos circulares que aparecen despegar de la tierra, dibujando y todo la propulsión de dicho objeto, algo inaudito. Petroglifos y pinturas rupestres en Atacama. El desierto de Atacama, considerado como el más árido del mundo, atesora el testimonio de las primeras ocupaciones de América. Petroglifos y jeroglíficos revelan la historia de complejas comunidades agrícolas que abastecían con alimentos a toda la zona, pero también de leyendas y dioses que quedaron grabadas en la roca.
Muchas de ellas son difíciles de datar, aproximándolas en más de 3000 años de antigüedad. Algunos de ellos son de una viveza testimonial increíble. Arte rupestre de Wyoming. Wyoming es un estado famoso por sus vastos paisajes y su rica historia. Alberga una serie de sitios arqueológicos fascinantes que ofrecen una ventana al pasado. Entre estos sitios se encuentran los petroglifos antiguos, misteriosas obras de arte talladas en la roca por antiguas culturas nativas americanas. Los petroglifos de Legend Rock son uno de ellos más impresionantes de los que se tiene conocimiento, con más de 300, con una antigüedad de más de 2000 años. En ellas, criaturas de difícil descripción quedaron dibujadas en roca para que el futuro las juzgara. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, pues aquí no hay casi prácticamente nada, porque si no nos tiraríamos, amigos míos, hasta mañana, pero tenía una lista, y os lo puedo asegurar, con más de 50 sitios, incluyendo estos 9 que os he mostrado. Pero digo, bueno, no voy a sobresaturar de información y creo que con esto que estoy diciendo es suficiente. Y aquí no he metido, he jugado con deportividad y no he querido meter las pinturas rupestres del Tassili con más de 10.000 años de antigüedad, famosísimas donde las haya. El famosísimo JJ Benítez las ha puesto a la luz hasta la saciedad, y ha habido muchos investigadores que también la han estudiado. Y como no, también la cueva, la famosísima cueva de Kimberley en Australia, que hemos hablado también aquí en Mundo Azul, con los Wangina, con más de 90.000 años de antigüedad y con unas leyendas increíbles. Por favor, como siempre digo y os invito, quiero que después de estos jodidos vídeos que me curro, que está mal que yo lo diga, pero son alucinantes, lo que me gustaría no es solo que dierais a like, que os suscribierais, todas esas tonterías, sino que fuerais e investigarais sobre ello. Que fuerais y apagarais la cabeza y que, bueno, ya Julio me ha contado lo que me tenía que contar y ahora voy a ver esto que me estaba contando, qué historia, qué desarrollo, qué connotación y qué profundidad tiene. Eso es lo que me gustaría. Y este es el fin absoluto de Mundo Azul y de todo este tipo de cosas que os cuento. Y como digo, no he querido jugar sucio. Con estas pocas me ha valido, pero podemos estar aquí hablando de ellas hasta mañana. Y lo más importante de muchas de las investigaciones que os podéis descargar, que son alucinantes, investigaciones arqueológicas, dosieres, ¿vale? En PDF que os podéis descargar a cuenta y riesgo de cada uno, porque son lecturas potentes, tediosas, muy voluminosas, como dirían en Juego de Tronos, y que bueno, no todo el mundo le gusta estar ahí pegado, pero a mí personalmente, que me encanta descargármelas y leérmelas cada una de ellas, os aseguro que os las recomiendo, y muchas de ellas se pueden utilizar con mapas físicos, mapas integrales, mapas que te describen lo primero, el terreno, el lugar, la leyenda, la cronología, el contexto histórico, el tipo de pueblo, la cultura y la civilización, y después de eso te hace un, dijéramos, un paralelismo con lo que vas a ver en esos grabados y lo que puede llegar a representar, que ellos ni siquiera lo saben. Y muchas de esas representaciones entroncan directamente con leyendas famosísimas de la zona de estos pueblos indígenas, porque la gran mayoría son pueblos indígenas. Como digo, me dejo muchísimos por todo el mundo. Como digo, tenía una lista de más de 50, lo he dejado en 9, he dicho, bueno, voy a ser benévolo con esta gente que me ve y no les voy a quitar mucho tiempo, pero hay muchísimos, y algunos os recomiendo que si os gusta el mundo de las pinturas rupestres, del arte rupestre en general, o sea, tanto si son petroglifos, tanto si son pinturas, tanto si son manufacturas o son utensilios, o son, si os gusta todo eso, a mí que me encanta, o sea, que me perdería y me pasaría todas mis vacaciones metidas en un sitio arqueológico, porque es una cosa que me fascina, evidentemente enfocado en una dirección que es la búsqueda de un pasado remoto, la búsqueda de huellas, de símbolos, que eso me fascina. Creo que es lo más primigenio que tenemos, lo que más mezcla lo animalesco y eso que yo voy buscando, que es el momento clave en el que la historia dio un vuelco y un giro, o alguien o algo dio un giro, un vuelco a la historia y nos hizo lo que somos, o dio el primer
giro de tuerca para que el ser humano fuera un animal diferente. Hay arte rupestre muy interesante relacionado con el fenómeno ovni, relacionado con leyendas, con mitos, con criaturas en España, en Marruecos, en Turquía, en Egipto, en Afganistán, en Rusia, en China, incluso en las propias islas, como por ejemplo son las Islas Canarias, las Azores, Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un absoluto vergel dentro del mundo del misterio, porque lo engloba todo, y esto es lo que hoy os quería traer para que veáis que todo el misterio que subyace constantemente de una historia que no conocemos sigue ahí, que hay personas que en su momento dejaron grabados lo que vieron. Y tengo que decir, y esto ya es elucubración mía, esto ya es sesgo mío personal, esto es una opinión mía muy particular, no tenéis por qué compartirla, y hago aquí un punto y aparte del vídeo a lo que voy a deciros ahora. Pienso que, y esto también JJ Benítez lo ha dicho alguna vez, y algunos otros investigadores, que no solo existe JJ Benítez, joder, Jiménez del Oso también lo ha dicho en alguna ocasión, pero yo voy a ir un poquito con una profundidad y me voy a tirar un poquito más a la piscina. Creo que cuando uno de los primeros síntomas de avance, de complejidad cultural, de inteligencia en definitiva, uno de los signos absolutos es la comunicación. Las primeras formas que un ser humano tiene de comunicación, que son la antesala a una escritura, son los símbolos, la simbología. Y creo que para llegar a cierto tipo de simbología o cierto tipo de detalles, uno tiene que tener no solo una inteligencia, evidentemente, sino un avance cultural que denota que, o bien si cabe, el que estaba pintando era una especie de Dalí prehistórico o un Goya prehistórico, o bien ese que está pintando lo está haciendo con conocimiento de causa para dejar cierto tipo de detalles, matices, que hagan creer o pensar a generaciones muy posteriores que tengan la capacidad de estudiar eso. Fijaros, plasmado en roca, plasmado en pinturas rupestres, cosas muy concretas. En este caso, dibujos de escenas, de cosas que ocurrieron, que bien si cabe, no serían entendidas hasta milenios después, hasta llegar a nosotros. JJ Benítez, en las pinturas rupestres, decía que el componente para hacer cierto tipo de pinturas, no ya petroglifos, que son rasgos en la pared, sino pinturas rupestres, en muchas de ellas habían rascado y habían conseguido coger la pintura, y lo que tenía era un aglutinante de la caseína, que se conseguía a través de los lácteos y a través de obtener esa molécula de caseína para poder dibujar y para que pudiera perdurar tanto tiempo. JJ Benítez, muy inteligentemente, y otros investigadores decían: ¿cómo es posible que alguien tuviera la tecnología de sacar y aglutinar para poder dejar y dibujar? Yo voy un poco más allá. ¿Cómo tenemos la inteligencia de poder, si no sabemos lo que es, dibujar un casco, los pliegues de la ropa, una cremallera, como se ven en muchos sitios, o el despegue de objetos, que esas líneas que habéis visto en los círculos en la pared, a mí, y a mi parecer y a mi entender, son como si alguien hubiera dibujado la propulsión que ejerce un objeto cuando sube hacia arriba. ¿Cómo tienen la vista tan increíble, tan maravillosa de poner varios objetos diciendo, no, es el sol? Es que hay varios, no solo hay uno. Y con una viveza y una... O sea, el sol no tiene diferentes tipos de aros, diferentes tipos de círculos. O sea, el sol lo pintarías así como, ¿sabes? O sea, como muy llano, muy sencillo, muy infantil, ¿no? Como hacen los niños, ¿no? Pero es que hay objetos que están descritos con una riqueza que asombra, casi prácticamente como si esos matices fueran puestos a posta. ¿Quién me dice a mí si realmente muchas de las pinturas rupestres o muchas de los grabados en petroglifo, que tienen miles y miles y miles y miles de años de antigüedad, no fueron puestas ahí a propósito
por alguien que quería dejar testimonio de que estamos más acompañados de los que creemos. Y si esos vecinos fueron, en definitiva, que es lo que quiero decir, los promotores y productores de esos petroglifos. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero por favor que me comentéis al máximo. Quiero saber qué opináis, qué creéis, si tenéis nueva información, si conocéis más petroglifos, si conocéis en definitiva todo esto de lo que os estoy hablando, que segurísimo que sí, y sobre todo que me deis información, que me deis impresiones, que me deis vuestra opinión, que creo que es lo más rico, enriquecernos mutuamente, no solo oírme aquí en una especie de monólogo constante, sino también vosotros participar, escribirme, dejarme lo que opináis en comentarios. También os recuerdo, como no, que me sigáis en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, que estoy ahí constantemente. Todo lo que hago, todo lo que subo, intento constantemente compartirlo con vosotros. Me han baneado en TikTok, también tengo que decirlo. ¿Qué significa banear? Me han trabado, que eso lo hace mucho cierto tipo de plataformas, en este caso ahora TikTok lo está haciendo mucho, que es de repente lanzan una especie de OPA hostil contra una página en concreto que está a punto de ser partner y te la banean, te la cortan, te la traban. Entonces paso de subir un vídeo que a lo mejor en cuestión de una hora tenía 400 visualizaciones y en cuestión de todo el día tenía 1000 y hasta 2000 visualizaciones, en un vídeo que era maravilloso, estábamos teniendo un crecimiento en TikTok brutal, ahora tengo en una hora 11, 12, 20 visualizaciones. Esto ocurre en las redes sociales, este es el mundo en el que vivimos, por lo cual siempre digo lo mismo a Mundo Azul y a la familia de Mundo Azul. Si os gustan los vídeos, tanto los de YouTube como los de TikTok, como los del resto de las redes sociales, compartirlo, darle a me gusta, comentarme, intentar tener la mayor interactuación posible para que les demos bien por saco y que vean que no nos tienen controlados. Dicho esto, también os recuerdo el grupo de Telegram de Mundo Azul, miembros maravillosos, increíbles y fascinantes y personas de los pies a la cabeza, como solemos decir. También os recuerdo los vídeos short de YouTube y la pestaña de comunidad, donde voy colgando ahí asiduamente alguna encuesta, nuevos vídeos también. Hay algunos que por espacio, solo te dejan un minuto, pues a lo mejor si el vídeo tiene 1 minuto y 19 o 2 minutos, pues siempre normalmente pongo, oye, que es que el vídeo completo está en las páginas de Instagram, de TikTok, de Facebook, para que podáis verlo ahí íntegro y podéis degustar la información, sobre todo las noticias, que son las que más me gustan. También os recuerdo, como no, la membresía del canal para todo aquel que, si quiere, buenamente pueda compartir todo. Os recomiendo no solo que me escribáis ahí lo máximo posible en comentarios, sino os recomiendo que estéis muy atentos a Mundo Azul, porque os traigo vídeos súper interesantes que voy a subir, sobre todo el próximo de la siguiente semana, que para mí, lo que os voy a compartir va a ser un antes y un después en muchas conversaciones que he tenido con muchas personas y que bueno, que siempre por falta de pruebas, por falta de... no sabíamos, pero esta prueba es alucinante, os lo voy a traer la semana que viene, no voy a desvelar nada más, pero voy a ir pegando pequeños coletazos, pequeños matices en redes sociales, así que estar muy atentos. Amigos míos, muchísimas gracias por estar ahí, gracias a todos de verdad, de corazón, por seguir a este pesado y nos vemos en el próximo vídeo.